Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Alfredo Vallejo, fundador de Todo Legal MX, lugar en donde encontrarás videos relacionados con orientación, asesoría, gestión o tramitación dentro de las diferentes áreas del derecho. Si tú quieres más información, puedes consultar en la página todolegalmx.org. Últimamente estamos escuchando mucho la expresión huachicol, huachicol, huachicol. Lo que hoy veremos es qué es el huachicol, cuál es la manera en la que opera y cómo se castiga el delito del huachicol. ¿Pero qué es el huachicol? El huachicol es definido como un tipo de robo, pero no solamente es un robo cualquiera. Tiene una especificación técnica en el Código Penal y se refiere al robo de hidrocarburos, es decir, el huachicol se define realmente, es la expresión coloquial para decir robo de hidrocarburos. Y el Código Penal Federal tiene previsto este delito y lo define de la siguiente manera. El que sustraiga o aproveche hidrocarburos o sus derivados, cualquiera que sea su estado físico, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo, de los equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, se le impondrán de 3 a 10 años de prisión y de 500 a 10,000 días de multa. Muy bien, entonces, por la información que se ha dado en televisión y radio, pues esto tal vez de manera general ya lo conocemos. Lo que no se menciona es cómo se castiga el huachicol o cuál es la consecuencia por retirar combustible de manera ilegal. Bueno, pues en este caso nosotros vamos a explicar a cuánto asciende una pena por retirar hidrocarburos de manera ilegítima. El gobierno federal ha determinado que cada año se sustrae de forma ilegal aproximadamente 3,000 millones de dólares. Es decir, retirando combustible se tiene una pérdida, o se cree que la empresa petrolera, en este caso Pemex, está perdiendo 3,000 millones de dólares al año, lo que equivale a algo así como 60,000 millones de pesos, 60,000 u 80,000 millones, dependiendo el dato de donde se sustraiga esta información. Digo, para hablar de este tipo de robo, estaríamos hablando de que es algo gravísimo y que debería ser castigado de una manera muy contundente, pero es justamente de lo que vamos a analizar el día de hoy. Si nosotros aplicamos una tabla de en cuánto ascendería una pena para una persona que se le demuestre que ha sustraído de forma ilegítima combustible, vamos a realizar un análisis de cuánto podría pagar y de cuánto sería una pena de prisión para este tipo de personas. En este caso, un delito de sustracción por sustraer u ordeñar el ducto, vamos a decir que tiene una pena de 3 a 10 años de prisión y tendría que pagar una multa de 500 a 10,000 unidades de medida y actualización, es decir, de 500 a 10,000 salarios mínimos. Estamos hablando de que el salario mínimo, dependiendo de la región, antes se encontraba entre los 87 pesos, más o menos, pero por las reformas que se están dando últimamente, está ascendiendo la unidad de medida de actualización o el salario mínimo a más de 100 pesos. Entonces estaríamos hablando de 100 pesos multiplicados por 500 y 10,000 días de salario multiplicados por 100 pesos. A esto le vamos a sumar si fue una sustracción en ducto o de instalación de Pemex, es decir, no solamente se va a contemplar si fue una sustracción común, sino se va a estudiar también si la persona que sustrajo el combustible lo hizo directamente del ducto o lo hace por medio de la instalación de Pemex. Cabe aclarar que la persona o servidor público que influyó para esta sustracción se va a contemplar en este mismo rubro. En este caso, independientemente de lo que ya mencioné, también le vamos a sumar de 1.5 años a 5 años más. Y en el caso
de la multa se le va a sumar 250 salarios mínimos o UMAS a 15,000 salarios mínimos o UMAS más. Y por último, ya lo sustraje, ya hice negocio con la empresa de Pemex, de forma ilegítima por supuesto, y ahora se lo voy a vender a otra persona o voy a negociarlo o comercializarlo con alguien que se dedique a venderlo. Por realizar esta conducta se le va a sumar todavía más a lo anterior, se le va a sumar de 6 a 13 años más de prisión y de 100 salarios mínimos a 1,000 salarios mínimos. Esto ya en resumen estaríamos hablando de que si esta persona que ha ordeñado comete las tres conductas que acabo de mencionar, la sustracción por negociación en Pemex o retirar de forma ilegítima del ducto y la venta del producto a otra persona, estaríamos hablando de una pena mínima de 10.5 años de prisión y una máxima de 28 años de prisión. Y pagará una multa de 850 UMAS a 26,000 UMAS o salarios mínimos. Pero ahora, ¿cuál es la consecuencia para la persona que no lo ordeñó? Es decir, espera en su casita tranquilamente y tiene sus 30,000 tanques Rotoplas nada más o su super cisterna para nada más contener el combustible y únicamente se dedica a venderlo. Bueno, en este caso el almacenamiento de combustible se va a castigar de la siguiente forma. Únicamente comete el delito de almacenaje o de comercialización del combustible robado. Y en este caso va a tener una pena de 3 a 10 años de prisión, una mínima de 3 años y una máxima de 10 años, y pagará de 1 a 1,000 días de salario mínimo, lo que va a dar en total de 3 a 10 años de prisión y de 1 a 1,000 UMAS o de 1 a 1,000 salarios mínimos. Ahora, esto no solamente va a ser la prisión y la multa, sino que también tendrán que reparar el daño. La reparación del daño consistirá en que se calcule cuánto es lo que vendió, lo robado. En este caso estamos hablando, dependiendo la región en donde nos encontramos, estamos hablando de pagar gasolina entre los 18 y 22 pesos mexicanos, lo que cuesta un litro de gasolina. Bueno, claro, en el norte es mucho más económico, pero digo, en el resto de la República. En este caso, independientemente a la sanción que ya les acabo de comentar, también se hará un cálculo de cuánto es lo que vendió o cuánto es lo que se sustrajo y tendrá que pagar esas cantidades. Sin embargo, vamos a llegar a las tristes conclusiones a este aspecto. De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el delito de huachicol o el delito de sustracción de hidrocarburos, desgraciadamente, no es un delito grave. Por lo tanto, la prisión preventiva o que se le juzgue a una persona o que su procedimiento penal lo lleve en prisión no es de manera automática. Tiene el beneficio el que cometió este delito de salir bajo fianza, como se le llama comúnmente. Lo que quiero decir con esto es que alguien que cometió este delito sí puede salir de prisión mientras se le lleva a su proceso legal. Y el delito de robo de hidrocarburos no es grave, por lo tanto, puede llevar su proceso de esta manera mediante el pago de una garantía o de una fianza. El juez va a determinar cuál es la fianza que se tiene que pagar. En casos muy extremos, si confiesa su delito y bajo características muy específicas, podría reducir su pena hasta 3/4 de lo que se le está castigando. Estamos hablando de que de 10.5 puede reducir 3/4 su pena y en el caso de 28 años puede reducir 3/4 su pena. La misma situación en el caso de la multa. La reparación del daño no, esa siempre se va a conservar. Entonces, bueno, si es alguien que se ha visto en este negocio durante varios años o que ya tiene una mafia, tiene una organización mucho más grande sobre el robo de hidrocarburos, pues evidentemente es quitarle un pelo al gato. Si te gustó este video, dale like, comparte, suscríbete, por favor dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos.
De nueva cuenta, suscríbete y nos vemos la próxima.